Muy buenos días a todas y a todos. Les doy la bienvenida al segundo cuatrimestre de Teorías Sociopolíticas y Educación. En este cuatrimestre vamos a abordar las unidades 3 y 4 del programa y en el día de hoy vamos a comenzar trabajando con la temática de problemáticas en materia educativa en nuestra región, en América Latina. Para eso vamos a abordar el texto de Alberto Martínez Boom, perdón, Alberto Martínez Boom. Alberto Martínez Boom es un doctor en filosofía y educación colombiano, también es educador, ha escrito un sinfín de artículos acerca de las transformaciones de la educación, educación y modernidad y distintas temáticas. Para eso también les he dejado en el Genially de la clase de hoy la biografía de este autor con un corto video y también una conferencia magistral. Asimismo, les dejé el currículum para que puedan ver desde qué posicionamiento político e ideológico escribe este autor y en qué contexto. Bueno, sin más, voy a comenzar a compartir pantalla para hablar del texto que corresponde a la clase de hoy. Bien, este texto se escribe en 2009, es un artículo denominado La educación en América Latina, un horizonte complejo, ¿sí? De Alberto Martínez Boom, como bien dijimos anteriormente. Para comenzar, voy a dejarles esta foto, ¿sí? Lo que quiero es que, esta imagen, perdón, lo que quiero es que a través de mirar esta imagen, ustedes puedan reflexionar, pausando este video unos minutos, con estas tres preguntas. ¿Qué significa para ustedes esta imagen? ¿Cómo describen a esta escuela o estas escuelas? ¿Y a qué tensiones creen que se enfrentan? Es importante que ahora se detengan unos minutos, que pausen este video y que tomen nota acerca de estas tres respuestas y luego continuamos abordando el texto. Muy bien, si se han dado un tiempo para poder responder esas preguntas y reflexionar, les digo que esta imagen es muy importante para comenzar a abordar este texto, ya que trabaja y que puede visualizar algunas de las problemáticas que Alberto Martínez Boom va a destacar a lo largo de este texto y que nosotros vamos a ir abordando a través de estas diapositivas que luego las voy a subir al campus. Bien, comenzamos hablando un poco de los propósitos de este artículo. El autor dice que se parte de rasgos distintivos a modo de conceptos, ¿sí? De categorías conceptuales, que explican las prácticas y los discursos de esto que denominamos la modernización educativa del continente, y que desembocan en un poliedro de 5 tensiones: el tiempo, el espacio, la identidad, la norma y la producción, que echan luz sobre el aquí y el ahora de la escuela, de la educación y del sistema en su conjunto. Lo que intenta realizar el autor y lo que plantea el autor a lo largo de este artículo no es más bien una historización con distintas fechas, con épocas precisas, sino que lo que trata de hacer es desglosar a través de este artículo estas 5 tensiones, ¿sí? Cómo estas 5 tensiones se van inscribiendo en distintos momentos, en distintos sistemas educativos a lo largo de la historia de la región, y van conformando distintas características para poder entender al sistema educativo, a la escuela y a la educación en su conjunto. No olvidemos igualmente el contexto en el cual se escribe este texto, es a principios de los 2000, es un texto que no es sumamente reciente, pero que ya comienza a hablar de esto de la modernización y de lo que luego vamos a abordar, como lo conocido como las sociedades del conocimiento, ¿sí? Esto lo vamos a ir abordando a lo largo de las diapositivas. Lo primero que hace es plantear en su introducción que la educación es dinamismo, ¿sí? Que no puede considerarse la educación como un elemento estático y como un elemento que no está interrelacionado con el entorno, ¿sí? Dentro de esta educación que siempre se da en dinamismo, que se está constantemente transformando, hay que considerar que existen políticas, relaciones, significaciones históricas,
reformas que intentan afectar su naturaleza, su función social y su estructura. ¿Sí? A esto me refiero con que no podemos considerar las transformaciones y las características que va adoptando la educación sin poder considerar el entorno, ¿sí? A través del cual se erigen los distintos sistemas educativos. Y a esto es a lo que va a apuntar el autor, ¿sí? A las ambivalencias, a las tensiones, a las transformaciones que se van dando a nivel histórico en la región. Bien, aquí se detiene para plantear esto de la crisis en la educación. Vamos a ver qué es esto de crisis, ¿no? Y dice que la educación sufre transformaciones radicales respecto del saber y de la producción del saber, ¿sí? O sea, por eso él plantea que hay una crisis, porque se dan en este contexto transformaciones radicales acerca del saber y de su producción, que no habían sido tenidas en cuenta anteriormente, ¿sí? Y para eso hay una elaboración de un dispositivo de análisis, ¿sí? Que plantea que puede dar cuenta de la amplitud de planos en los que se ubicaría la cuestión de la educación en América Latina. Esto también tiene que ver con el dinamismo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Es decir, que no pueden considerarse las transformaciones en materia educativa aisladas de las transformaciones a nivel social, político, económico, ¿sí? Y esto es lo que está tratando de plasmar el autor a lo largo de este artículo. Lo que él dice es que hay una matriz de relaciones, ¿sí? Y se reconocen cruces de fuerzas, de ambivalencias, ¿sí? De tensiones que constituyen o que conforman esta crisis, ¿sí? Ahora vamos a ver cuáles son esas fuerzas que van tratando de ejercer el poder y cuáles son esas tensiones, ¿sí? Que él las denomina en este poliedro, en estas 5 tensiones, pero que se van dando en particularidades y en sistemas históricos y sociales a lo largo de nuestro continente. Bien, transformaciones con 3 rangos distintivos, ¿sí? Dentro de este poliedro de 5 tensiones, él va a hablar de, por un lado, la crisis en materia educativa, por el otro lado, la mundialización de las relaciones, y por el otro lado, del enfoque sistémico, que son 3 rangos que hay que tener en cuenta para poder analizar las transformaciones y en dónde se inscriben estas 5 tensiones de las que hablábamos en el inicio, ¿sí? Lo primero que fundamenta es que hay una transformación de las sociedades disciplinares a las sociedades del conocimiento, que es lo que les decía antes. Las sociedades disciplinares de antaño, que buscaban el control, la regulación del individuo, la conformación de una identidad nacional y de un individuo trabajador, fabril, ¿sí? Ahora se van a transformar, van a convertirse en sociedades del conocimiento, ¿sí? En donde la producción del conocimiento, la producción del saber, está siendo funcional a un sistema político y económico determinado, que en este caso lo vamos a denominar capitalismo, sabemos que es el capitalismo, y que el autor también hace hincapié en este sentido, ¿sí? Y en este contexto dice que hay un avasallamiento de la información que preludia a las sociedades del conocimiento y a la producción de bienes inmateriales propia del capitalismo cognitivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el conocimiento y que la producción del conocimiento, por sobre todo, va a ser funcional a determinados intereses, ¿sí? Vamos a ver ahora a quiénes responden esos intereses y en qué se basan esos intereses, ¿sí? O sea, las sociedades del conocimiento, las sociedades de la información, atravesadas por la globalización, por la incorporación de Internet en manera masiva en el mundo, van a estar respondiendo a determinados intereses. Y aquí es donde quiero puntualizar en la continuación de la diapositiva, en el concepto de mundialización que plantea el autor, ¿sí? Bueno, ¿qué implica esto de mundialización? Y acá nos plantea que hay un cambio de paradigma, ¿sí? El cambio de paradigma se da de un cambio del paradigma de la soberanía moderna hacia el paradigma de la soberanía imperial. ¿Sí? La soberanía moderna se daba en la conformación de los estados-nación, ¿sí? Estaba territorializada, ¿sí? Era a lo largo de
un territorio en específico, buscaba crear una identidad nacional específica, y todo esto se va transformando a través de la mundialización, o podríamos llamarlo de también la globalización, que es una denominación que toman otros autores, en el paradigma de la soberanía imperial, donde hay una desterritorialización, ¿sí? Donde las fronteras cada vez son más abiertas y donde la identidad nacional se va desdibujando en favor de los intereses de algunos imperios, ¿sí? Entonces lo que plantea el autor aquí es que el aparato de mando descentralizado y desterritorializado, como les decía antes, que incorpora progresivamente a todo el reino global dentro de sus fronteras abiertas y expansivas, ¿sí? Ahora este reino global, que va a perder un poco las identidades de cada una de las naciones, va a responder a determinados intereses, como bien les decía antes. Entonces lo caracteriza este reino global como un arcoíris imperial global, en donde el enfoque del mundo es como si fuese un imperio, ¿sí? Como una consistencia global, y donde hay nuevos lentes que nos permiten apreciar esferas hasta ahora impensadas, ¿sí? Este imperialismo, por supuesto, responde a los intereses de los países económicamente más poderosos, ¿sí? Que van, digamos, tomando a los países no tan poderosos económicamente. Bueno, algunos autores los denominan países periféricos, ¿sí? O a los países de nuestra región, en base a los intereses, y reflejando los intereses y dando algunas directivas en base a qué es lo que se quiere conformar en las distintas esferas de la sociedad. Y la educación, por supuesto, que no escapa a los intereses de este mundialismo o de este imperialismo, en donde parece que se desdibujaran las fronteras y en donde parece que se terminaran las identidades nacionales, ¿sí? Bien, por otro lado, este tercer rango que toma el autor es el enfoque sistémico, y es muy importante también el enfoque sistémico para entender las 5 tensiones que mencionábamos al inicio, que menciona el autor en este artículo, ya que dice que existe un conjunto de elementos interrelacionados cuya necesidad empírica es el movimiento permanente entre el sistema y su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que el sistema educativo debe ser considerado justamente como un sistema, ¿sí? Que compone varios elementos, que estos elementos deben estar interrelacionados y que por supuesto no deben ser pensados de manera aislada, sino en relación también con su entorno. Estos rasgos distintivos, perdón, de los sistemas educativos en América Latina están referidos y vinculados a los procesos de modernización. Es un nuevo ordenamiento que busca garantizar la paz y la democracia. Veremos o nos dedicaremos a reflexionar y a pensar qué tipo de democracia busca este nuevo ordenamiento global, en el cual los sistemas educativos deben ser descritos o deben ser entendidos desde este enfoque, el enfoque sistémico, ¿sí? Un enfoque en el cual sabemos que los elementos deben ser considerados en interrelación y no de manera aislada. Esto es muy importante para el autor y lo describe como uno de los rasgos fundamentales, o uno de los rangos fundamentales, en donde entran estas 5 tensiones que van transformando al sistema educativo y a través de las cuales hay que pensar a las transformaciones del sistema educativo. Bien, ¿cuáles fueron los cambios entonces esenciales en la educación en América Latina? Bueno, el autor plantea que hay 3 campos que están interrelacionados, ¿sí? Que son las instituciones, las personas y los discursos sobre la pedagogía. Y que en América Latina también pesan las fuerzas del Estado, la Iglesia Católica y, como bien lo decíamos anteriormente, los discursos. Estos tres, estas 3 fuerzas interrelacionadas, ¿sí? Se hacen presentes en lo que él describe como la disciplina educativa, ¿sí? Que la disciplina educativa va a ser también funcional a determinados intereses y que va a componer, ¿sí? Distintas características a través de las cuales se podía pensar anteriormente al sistema educativo y a través de las cuales se pueden pensar las transformaciones y la actualidad del sistema educativo, al menos la actualidad
de este momento, ¿no? De la coyuntura en la que el autor escribe. Y para esto me gustaría a mí, y busqué otra imagen para hacerlos y hacerlas pensar en base a esto de la disciplina, ¿no? Disciplina educativa, lo que mencionábamos antes como sociedad disciplinar. Vemos acá en esta imagen este ojo gigante y estas personas que parecerían estar en sus pupitres y algunos también estar como encarcelados. Y me gustaría que piensen, que detengan el video como han hecho anteriormente, y que piensen a través de estas preguntas. ¿Qué te sugiere esta imagen? ¿Cómo pensás que podría vincularse con el sistema educativo? Bueno, les sugiero que se tomen unos minutos, que anoten aquello que les venga a la cabeza para luego poder compartirlo y debatirlo, y continuamos después con este video. Bien, si ya han podido tomarse unos minutos, me gustaría ahora referirnos con esta sugerente imagen a qué es lo que dice el autor acerca de qué finalidades se perseguían en el sistema educativo durante la disciplina educativa o durante las sociedades disciplinares, ¿sí? Y el autor dice que anteriormente el educador lo que buscaba era encerrar a los educandos para hacerse obedecer y hacer cumplir las normas, ¿sí? Buscar que el educando fuera un sujeto productivo, trabajador y útil para la sociedad, activo, transmisor de determinados valores. Asimismo buscaba civilizar, moralizar e identificar a los educandos dentro de sus propios espacios, como la escuela, la iglesia, la sociedad y el trabajo, adecuar el cuerpo y la mente de los individuos al sistema de producción mediante el control sobre el tiempo, y crear un lugar de pertenencia del hombre con respecto del espacio que habita, lo que significa que solo por la escuela el hombre es educado, que solo a través del hospital es curado y que solo en la fábrica es trabajador. Vemos acá los principales preceptos, ¿sí?, de esta disciplina educativa que se inscribía dentro de las sociedades disciplinares, donde lo fundamental era controlar, ¿sí?, poder disciplinar al sujeto, ¿sí?, que el sujeto fuese funcional a un sistema en el cual el trabajo era fundamental, por sobre todo en esos momentos, más que nada el trabajo en las fábricas, ¿sí?, en donde el individuo fuera transmisor de determinados valores tradicionales, donde adhiriera a una familia tradicional, a valores católicos, donde pudiera cumplir y respetar las normas, ¿sí?, y que se entendieran a los espacios de encierro, como en este caso la fábrica, como en este caso el hospital, como en este caso la escuela, como los únicos lugares posibles en los cuales el individuo podría progresar. En el caso del hospital, curarse; en el caso de la escuela, bueno, aprender o educarse; y en el caso del trabajo, ser un buen trabajador, o de la fábrica, como bien mencionamos acá, ser un buen trabajador. Vamos a ver cómo estas finalidades que perseguían la disciplina educativa durante las sociedades disciplinares van transformándose, y por sobre todo en nuestra región, ¿sí?, que es lo que el autor hace hincapié a través de resaltar estas 5 tensiones, ¿sí? Bien, y en esto yo quiero hacerlos pensar a través de otra imagen, pero antes que nada voy a retomar algo que dice el autor, que dice que ya no se educa solo en espacios cerrados, que la educación tiende a abrirse y a ocupar otros ámbitos que antes no le pertenecían, relacionados entre sí, como si lo espacial fuese un cruce de caminos, ¿no? Esto es lo que plantea el autor, y va acá comenzando a desglosar de estos 5 preceptos que menciona en la sociedad disciplinar, no las tensiones, sino los preceptos que acabo de las finalidades, perdón, que acabo de mencionar anteriormente, cómo se van a ir transformando en las sociedades del conocimiento. Y acá me parece sumamente interesante que podamos reflexionar también a través de esta imagen y preguntarnos, ¿no?, ¿cómo piensan que influye la distribución del tiempo en la caracterización de las instituciones escolares actualmente? ¿Qué características adopta este elemento a la hora de pensar a los sistemas educativos
tal como los conocemos hoy. Esto quiero que ustedes lo puedan pensar de modo tal que podamos avanzar en las transformaciones que va a describir el autor a lo largo de la segunda parte del texto. Y me parece importante también poder interrelacionar estas reflexiones que ustedes hagan con lo que el autor plantea acerca del espacio educativo, de cómo se piensa en la actualidad, o al menos en la coyuntura en la que él estaba redactando este artículo, el espacio educativo. Así que les dejo unos minutos para que puedan reflexionar acerca de estas preguntas y continuamos en el próximo video.